Muy buenas noches a todos nuestros amigos de NotiAnálisis que nos siguen a través de las redes sociales. Este día 5 de abril del 2021, somos las 8:10 de la noche. Tenemos hoy un invitado de lujo. Le tenemos al ex vicepresidente, a Otto Sonnenhosner. Mi estimado Otto, muy buenas noches. Un gusto en volver a entrevistar al cabo de unos pocos meses. Hola, Nicolás, un abrazo y un gusto poder conversar contigo y tu audiencia. Muchísimas gracias, mi estimado Otto. Perdón que le tutee, Por pero la, favor, la, imagínate. La confianza de ser colegas y de conocer, eso que le comentaba, es que entrevistar de colega a colega que están en la política y conocen, se hace un poco más fluido la cosa, mi estimado Dele, Otto. dele, Nicolás. Además que todo el mundo me dice Otto, así que, y así lo pedí yo desde el primer día que tuve la oportunidad de ser servidor público y en eso sí, ¿para qué me han hecho caso? En el quédate en casa no tanto, pero en el dime Otto sí, en ese sí me han hecho caso. Mi estimado Otto, siempre al haber sido usted un periodista que ha hecho análisis político, conoce la realidad del país. Vamos a empezar por la primera noticia que a mí me parece que es digna de análisis. ¿Qué le parece la declaración el día domingo de Jaime Vargas apoyando a Andrés Arauz, siendo que hubo una especie de confrontación entre Lourdes Tibán, Jaco Pérez y los demás, y yéndose por esta opción? ¿Cómo le ve usted este panorama político? Creo que le es perjudicial al señor Arauz que hoy comete que se tratase de la campaña de él un error. El señor Vargas tiene unos indicadores negativos muy altos. La mayoría de los ecuatorianos lo relacionan con la violencia, con la agresividad, con los abusos a los derechos de muchos ciudadanos que fueron secuestrados, dejados sin agua, que sus negocios fueron destruidos, periodistas que fueron agredidos, contralorías incendiadas. No hay nada positivo en eso. Ellos lo quieren un poco reivindicar como una causa de lucha ciudadana, pero lo cierto es que eso fue todo menos eso. Podrían haber tenido todos los ecuatorianos derecho a protestar, como de hecho lo tuvieron, pero de ahí al vandalismo, a actos de terrorismo, la toma de instalaciones petroleras, la toma de instalaciones de telecomunicaciones, dejar sin agua a una hermosa ciudad como Ambato durante una semana. Esos son barbaries que ojalá en algún momento se haga justicia y sean sancionadas. Para mí es contraproducente y además demuestra la división interna fuerte que hay a nivel de todos los movimientos indígenas, porque hoy también sale Eustaquio Toala, presidente de la FEINE, junto con Arauz, y todas las bases de la FEINE dicen, no, pues el correísta es usted, nosotros no. Nosotros fuimos perseguidos, sancionados, eh, digamos, pasamos mal durante esa época de abusos, de atropellos, nosotros no. Y lo mismo pasa al nivel de la CONAIE. Yo creo que Pachacuti y CONAIE han tenido por primera vez en su historia liderazgos con mayor representatividad a causa de la visibilidad que tuvieron en octubre. Jaco Pérez era el que mejor capitalizaba esa visibilidad, por eso él terminó siendo el candidato, pero eso desde entonces dejó resentimientos, rupturas internas con un Leonidas Issa y con un Jaime Vargas que son definitivamente más afines al socialismo del siglo XXI que lo que aparentan ser. Ellos siempre acomodan su discurso en función de cómo pueden sacar mayor beneficio. Entonces ambos, insisto, siempre han sido más afines a esa orilla, mientras que la mayoría de los líderes indígenas del país sienten que ese modelo político del socialismo del siglo XXI más bien fue quien más los perjudicó, quien más los restringió en sus derechos, quien más violentó sus derechos humanos, y entonces no se identifican. Yo creo que es más una decisión de un Jaime Vargas prorrogado como presidente de la CONAIE, que no ha hecho las elecciones que debía haber hecho, que un apoyo de los movimientos indígenas en general. Movimientos indígenas que inclusive ya habían tenido diferencias con la posición de votar nulo. Un voto nulo es un voto por Andrés Arauz, por si acaso. ¿Y por qué? Porque él era en ese momento quien iba adelante. Y un voto nulo no es un voto por nadie, es una forma cómoda de no tomar partido cuando tienes alguna posición de liderazgo. Para mí es una forma incorrecta de hacer política, porque esto no es momento de no tomar posición, este es momento de definir un futuro para el país. Nulo, insisto, no es candidato, nulo no es un voto válido, nulo es un voto que le facilita llegar al poder al socialismo del siglo XXI. Porque haría que los indecisos, que normalmente tienden más a favor de Guillermo Lasso, sobre todo en esta fase, se vayan al nulo y entonces se favorece la posición
de Andrés Arauz. Y yo entiendo que el señor Pérez esté dolido, lastimado, frustrado, porque claro, estuvo muy cerca de estar en segunda vuelta. Y es difícil superar ese tipo de momentos en política, porque además es muy difícil repetir ese tipo de momentos en política. Es decir, podría haber sido su mejor oportunidad para llegar a gobernar el país. Y esa oportunidad se les fue por muy poco. En todo caso, Nicolás, no creo que a estas alturas, yo siempre digo, yo nunca te diré por quién votar, no lo hice en primera vuelta, más bien trato de hacer análisis para que tú tomes la decisión que tú creas correcta, que tú consideres correcta. Yo sí digo claramente por quién no voy a votar, siempre lo digo, creo que el socialismo del siglo XXI es un modelo perverso, delictivo, que ya ha destruido a muchos países y ha hecho suficiente daño al nuestro, no me cansaré de repetirlo. Y si queremos salir de ese hueco en el que nos dejaron, pues no lo vamos a lograr haciéndolo más hondo, es decir, no lo vamos a lograr regresándolos al poder. Todavía falta mucho por resolver en el Ecuador, estamos en medio de una de las crisis más grandes de nuestra historia y estoy seguro, eso sí, tengo la certeza de que ese modelo lo único que va a hacer es, más pronto que tarde, llevarnos a una situación muy, muy crítica y muy dolorosa que no la quiero para mi país. Así que, Nicolás, me parece que no es, insisto, momento para pedir voto nulo. Yo entiendo que además muchos ciudadanos, que me incluyo, sintamos que no están nuestros candidatos ideales representados en las papeletas, que nos sentimos decepcionados, frustrados, qué sé yo, molestos con la política, con los políticos más que con la política, pero no podemos permitir que esa frustración se convierta en resignación, porque eso sería un derrotismo que sería muy peligroso para el futuro del país. Aquí se trata de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro país, el país, por lo menos en mi caso, en el que yo tengo mi familia, mi patrimonio, y Dios quiera mi futuro. Y no quisiera que me lo arrebaten con un modelo que ya sabemos que fracasa en todas partes. Mi estimado Otto, una cosa es con cal y otra con arena, sabe decir el dicho. Usted le tocó ser vicepresidente y conoce en la peor pandemia de la historia todo lo que sucede adentro de un gobierno. En estos momentos, el próximo gobierno no la tiene nada fácil. No, para nada. Pero sí te puedo decir que en lo económico, al menos la parte, y en lo sanitario también la parte más dura ya pasó, ¿no? Porque allá hace un año, por abril, mayo del año pasado, precios del barril negativos en petróleo, la economía totalmente frenada, todo el mundo a la expectativa de un virus que todavía no llegaba a todas partes. Acuérdate que nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica en recibir el impacto del COVID, 3 Creo que se oleoductos nos fue rotos, ingresos tributarios. Estuvimos muy cerca de que esté en riesgo la dolarización, sobre todo por la irresponsabilidad del manejo del socialismo del siglo XXI en las finanzas públicas, que se burló durante años, Nicolás, de la necesidad de generar ahorro líquido nacional en forma de fondos o reservas. Siempre se burlaron y dijeron esos fonditos, esas reservas, esas son cosas innecesarias en dolarización. Y qué errados que estaban, yo siempre lo advertí, cuánto nos hubiese servido y cómo nos hubiese permitido, sobre todo en la parte económica, tal vez no tanto en la parte sanitaria, en la parte económica poder tener un impacto menor. Aún así, se sostuvo la dolarización. Yo me quedé hasta que eso estuvo garantizado, ese era uno de mis objetivos antes de salir. Se evitó una hecatombe social, porque sin dólares aquí, usted sabe, Nicolás, no quedaría país, ¿no? Aquí sería esto un sálvese quien pueda. Y eso se logró gracias a la renegociación exitosa de la deuda externa, gracias al haber obtenido créditos de los multilaterales cuando nadie ya le quería prestar al Ecuador. Y bueno, aquí estamos, eso sí, eso no significa que la situación no deje de ser muy dura y que no se tengan que seguir tomando decisiones importantes, pero difíciles. Creo que se me va un poco la señal, mi estimado Otto, no sé qué pasa. No, yo estoy aquí, Nicolás, te escucho perfectamente. Se me fue la señal un momento a mí. Me comentaba de los multilaterales, le estaba escuchando y se me fue la señal, perdón. No, te decía que una de mis decisiones antes de salir del gobierno tenía que ver justamente con la estabilización de la dolarización de la economía. Y eso partía sobre todo, bueno, y la estabilización de las cifras de mortalidad del país. Esos eran para mí los elementos principales. Y eso estaba enmarcado sobre todo en la renegociación de la deuda y en obtener los créditos de los multilaterales, que son los que han permitido sostener la dolarización en estos tiempos tan duros para la economía del país. Y como te decía, para mí la parte más difícil ya pasó, las decisiones más duras ya se tomaron, pero aún así hay que tomar todavía decisiones importantes
que este gobierno, desde mi punto de vista al menos, ya no lo va a poder hacer. Por varias razones, por tiempo, por niveles de aceptación, por varias razones. Mi estimado Otto, la pregunta iba en torno, no va a ser la situación fácil. La situación en el nivel de endeudamiento ya pasó el techo permitido en la Constitución. El uno Desde habla antes de que entre dar un Moreno bono, pasó el techo permitido. exactamente. El uno habla de básicamente de dar $1,000 a las familias, dice que hay reservas, ha ofrecido construir carreteras, universidades y todo eso. Mi estimado Otto, usted que estuvo en el gobierno, ¿hay plata para tanto? Porque, o sea, en realidad, y perdón que le voy a hacer esa pregunta, parece como que uno le viera que hay un cofre lleno de dinero y el otro ve que está el cofre vacío. ¿Cuál es la realidad? Y es importante que usted lo aclare porque lo ha hecho en un montón de lados, he visto sus entrevistas, pero solo alguien que estuvo en el gobierno y conoce de cerca sabe si hay cómo o no hay cómo sustentar tanta cosa buena que nos ofrece. A ver, depende, pues Nicolás, depende de si tú sabes respetar lo ajeno o no, ¿verdad? Por ahí parte. Aún así, lo que plantea el señor Arauz de tomar las reservas del Banco Central, que insisto, son ajenas, el Banco Central no debe ni puede ser el bolsillo de Carondelet, es el que garantiza los depósitos que están en la banca privada de los depositantes del país, el que administra o cuida los excedentes de liquidez del sector público, de los municipios, de las prefecturas, de la seguridad social, es el que los cuida, no es el que dispone de esos recursos para que hagan lo que les da la gana. Pero supongamos, Nicolás, que el señor Arauz tiene razón y yo estoy equivocado, y se puede tomar nomás la plata del central, como él dice, ya, sin ninguna garantía de retorno, como ya lo hizo Rafael Correa, porque lo que dejó Rafael Correa fue solo un 27% de cobertura sobre las reservas líquidas del Banco Central, debería estar al 100%, ¿no? Solo un 27%, y a cambio entregó unos papeles de la CFN, unos papeles del Banco del Pacífico, es decir, acciones. Lo cual yo le hago usted una pregunta. Si usted mañana, supongamos que sea el caso, Dios no quiera, hay una corrida bancaria y usted quiere sus depósitos de vuelta, ¿verdad? Que los tiene el encaje del Banco Central. ¿Qué le van a devolver? Acciones de la CFN en vez de sus dólares. ¿A usted le parece eso justo? ¿A usted le parece eso correcto? Es más, sobre todo viniendo de quienes han hecho de la tragedia del feriado bancario las bases, los cimientos de su discurso político. Ellos han construido su discurso político sobre el dolor del feriado bancario. Estar dispuesto a jugar con ese dinero una vez más no tiene presentación y es una hipocresía. Pero supongamos que tienen razón y se puede tomar ese dinero, Nicolás. ¿Cuánto hay ahí? Hay como 2.000 millones en oro, hay 7.000 millones en total, un poquito menos ahora. Hay 500 millones que son del gobierno central, que es parte de los flujos diarios, básicamente, de los giros del gobierno, ¿verdad? Es lo que dispone. Y de ahí el resto son encaje bancario y que esté incompleto y depósitos, lo que te decía, de los GATS y prefecturas, etc. Ya, ok, ¿qué coges ese dinero? Vamos que te cojas, hasta ahora lo he escuchado que ha dispuesto el señor de más o menos 3.000 o 4.000 millones. Te los gastas en 6 meses. No ajustas o no equilibras el gasto público, sigues gastando más de lo que ingresas. Listo, terminaste el año. Posiblemente con aplausos porque va a haber una sensación de bonanza, de bienestar. ¿Y qué haces el próximo año cuando ya no tienes esos recursos y no has resuelto nada? ¿Qué haces? ¿Cómo pagas? ¿Cómo sostienes la economía? ¿Qué haces el próximo año? ¿Qué haces el 2022 cuando ya te comiste todo eso? Irresponsablemente. Consecuencias de tomar ese dinero. Si es que no hubiese una corrida financiera, Dios no quiere eso. Pierdes capacidad de endeudamiento. Parte de los acuerdos con los multilaterales es recomponer la reserva del Banco Central, darle independencia al Banco Central. ¿Quién le va a prestar al Ecuador, Nicolás? Tú decías, sí, el país está muy endeudado, correcto. La gran diferencia es que está mejor endeudado que antes. No menos endeudado, pero mejor endeudado que antes. ¿Qué quiero decir con esto? En mejores condiciones, a menor tasa, a mayor plazo. ¿Ok? Eso es bueno, eso es positivo, eso es lo que hay que tratar de sostener. Porque al final del día, el problema es de flujo. No es tan importante cuánto debes, sino cómo lo debes. Tú puedes deber, aterrizando a economía doméstica, tú puedes deber $1.000. Una cosa es deberlos a un año al 20% y otra muy distinta es deberlo
a 20 años al 4%. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Es No es lo totalmente mismo. diferente. Entonces el Ecuador ha mejorado significativamente la calidad de su endeudamiento, el momento en el que prefirió retomar la relación con los multilaterales, que había sido estropeada por un discurso dogmático, que lo único que le ha hecho es daño al Ecuador. Y entonces el Ecuador accede a créditos a 20, a 30 años, con 5 años de gracia, con 4 o 3% de tasa de interés, y eso es positivo, y así hay que seguir. Eso mejora la situación financiera a futuro. Eh, pero si tú empiezas a tener este comportamiento irresponsable, ¿ya? Y empiezas a gastar porque él dice que hay que gastar más, y no sé de dónde va a sacar. Ok, se acaba lo del Banco Central. ¿Quién nos presta, Nicolás? Ya China no nos prestó ni en pandemia. Ni en pandemia nos quiso prestar China, porque estaba poniendo unas condiciones que no son tolerables para el Ecuador, ¿verdad? Eh, si sales ahora a emitir bonos, 13, 14% de tasa de interés, a ver quién compra, con qué castigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que ser responsable. Yo sé que a la gente no le gusta la disciplina, la responsabilidad, pero hay que hacer lo correcto por encima de lo popular si queremos salir adelante, si queremos tener bases sólidas para prosperar. Y esa ha sido siempre mi postura. Mi estimado Otto, también se escucha, por ejemplo, y de que ofrece el candidato Arauz que va a ampliar el cupo de 90.000 a 300.000 cupos. Y obviamente, después de escucharle a Rafael Correa que la universidad no es para todos, ¿qué sensación le deja a usted el ahora decir vamos a ampliar los cupos cuando ellos gobernaron durante más de 10 años? Y a ustedes les tocó enfrentar un montón de cosas a nivel estructural, A por ver, ejemplo. verá, los cupos se han ampliado, ¿no? Significativamente, sobre todo para que no hay mal que por bien no venga. La pandemia ha servido para fortalecer el sistema virtual y semipresencial, y creo que por allá va el futuro de la educación en el Ecuador y el mundo, ¿ya? Porque se han fortalecido esos sistemas. No tengo las cifras exactas de ampliación de cupos, pero han sido relevantes, han sido significativas. Y yo sí creo que también Lazo se equivoca cuando cree que el problema de la educación superior pasa por un examen. Te soy sincero, Nicolás, porque definitivamente no va a haber 300.000 espacios de educación superior gratuito en el Ecuador, por lo menos no en el futuro inmediato. Y tampoco podemos abandonar la necesidad que tiene el país, como cualquier país del mundo, de que los jóvenes también opten por otras alternativas formativas, ¿ya? Yo trabajé mucho, por ejemplo, en que se terminen, y ya se van a terminar si consigo un crédito del Banco Mundial, los centros de formación tecnológica o los institutos tecnológicos, como se los conoce. De hecho, ya se puso la primera piedra en uno en Machal. Yo trabajé mucho por fortalecer la educación dual. El sistema dual es un sistema que te permite formarte en una combinación de trabajo y estudio, y que está enfocado en el Ecuador en sectores específicos como el bananero, va a entrar el camaronero, el atunero, sectores importantes, y desarrolla junto con esos sectores carreras que hoy no existen y que los sectores demandan específicamente dentro de su encadenamiento productivo, ¿ya? Logística fría, qué sé yo, procesamiento de crustáceos para el sector camarón, etcétera, ese tipo de carreras, que son carreras intermedias. Entonces yo creo, mi visión personal, yo creo que los dos están equivocados desde mi punto de vista en esta discusión, tanto Arauz como Lazo. Ya hay 5.000 jóvenes en los programas de educación dual que alcancé yo a impulsar en su momento, y creo que ese tipo de alternativas, más el incremento de cupos, son fundamentales. No podemos tampoco abandonar la formación de oficio, albañil, panadero, carnicero, electricista. No, hay que superar esta suerte de tara social de creer que el que no va a la universidad no es nadie. Eso es un absurdo. Yo creo que hay carreras, formaciones, profesiones que pueden darte mucha dignidad y posiblemente inclusive una mejor situación económica que una carrera de educación superior, ¿ya? Y no todo el mundo tiene tampoco las mismas habilidades. ¿Me explico, Nicolás? Eso hay que entenderlo. Y esto no significa que seas mejor o peor que nadie. No todos tenemos las mismas habilidades y no todos tenemos los mismos objetivos. Lo que tenemos que crear es la oportunidad para que los que cumplan los requisitos puedan estudiar lo que quieran, y para los que quieran desarrollarse en otros oficios lo puedan hacer también con excelencia. Esa es mi visión sobre la formación de los jóvenes en el país. Mi estimado Otto, eh, el nuevo presidente, obviamente usted nos dijo, no va a votar por Arauz, no va a votar por el nulo,
va a votar por Guillermo Lasso, obviamente, a pesar de que usted no me lo quiera decir. Pero, ¿qué retos cree usted que le toca enfrentar desde lo político, por ejemplo? ¿Cuál va a ser el reto del próximo presidente? Muchos, muchos, porque la Asamblea está dividida. Yo siempre fui de la postura que para pasar ingobernabilidad es mejor adelantar elecciones y tratar de consolidar mejor. La Asamblea está muy fragmentada. Quien sea que gobierne va a tener mucha dificultad a nivel legislativo. Y desgraciadamente el nivel legislativo del Ecuador es, bueno, lo que es. No creo que ya lo hemos visto los últimos, no solo en estos 4 años, sino en el transcurso del tiempo. Lo hemos visto con pena, como, con honrosas excepciones, porque sí hay asambleístas honestos y asambleístas capaces, desde mi punto de vista, y los conozco. Pero son honrosas excepciones. Desgraciadamente el nivel en general de nuestra representación en lo público, sobre todo de elección popular, deja mucho que decir. Y eso no ayuda a que pueda haber gobernabilidad, estabilidad política. Cuando deja mucho que desear, no solo hablo de la corrupción, hablo, por ejemplo, de personas que tomen posturas serias ante decisiones importantes. Y en vez de salir a incendiar un país entero y a poner al Ecuador en jaque y a destruir, poner en riesgo vidas y la salud y el patrimonio de la gente, acepten, como ahora sí lo aceptaron tácitamente, que la eliminación de subsidios es la decisión estructural económica más importante que se ha tomado en el Ecuador desde la dolarización, y que es la que va a permitir que podamos sostener la dolarización y podamos reducir la inequidad, porque lo que hemos hecho durante 40 años, y cuidar el ambiente a la vez, porque desincentivas el uso de combustible fósil. Pero te decía sobre la inequidad, lo que hemos hecho durante 40 años es darle plata cada vez que va a tanquear a quien no la necesita, a quien más tiene, que es quien tiene vehículo, ¿ya? Y los recursos públicos no son para darle al rico, es para ayudar al que está en una situación difícil a salir adelante. Entonces, gracias a esa decisión, Nicolás, se entregan 300 millones de bonos adicionales en el 2020. Y yo no es que sea muy amigo de los bonos, pero en estas circunstancias tan críticas son necesarios. Y 800 millones de dólares adicionales este año. Cuando Arauz hablaba de los 1.000 millones de dólares, ganas de decirle, oiga, revise que ya se están entregando 800 adicionales gracias a esa decisión por la cual ellos salieron a incendiar un país. Yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor? ¿Seguirle subsidiando la súper a alguien que muy bien la puede pagar o darle en el bolsillo al que necesita 50, 100, 120 dólares en el bono al que acceda? Pero por último, tan hipócritas son tanto el ACONAIE como el señor Arauz. ¿Por qué no ofrecen ninguno? Ni el señor Pérez cuando fue candidato, ni el señor Arauz ahora. ¿Por qué no ofrecen regresar a $1 el diésel? ¿Usted los ha escuchado decir que van a regresar a $1 el diésel? No, la verdad no. ¿Y qué es eso? Hipocresía, ¿no le parece? Ni hipocresía y diría yo kamikaze económicamente, porque el país no da. Vemos No, que el no país no tiene, no da, hay, pero no hay, no hay a mucha lo que voy plata sobre la en estos discusión momentos. política, Nicolás, es que si tuviésemos actores políticos serios que realmente les preocupe el país y no su popularidad, ¿ya? Hubiésemos tenido esa decisión posiblemente mejor comunicada, mejor concertada, mejor articulada, ¿ya? Pero ellos no, es el no y el no y el no, y 40 años más de subsidio a los ricos si es necesario. Y yo sí estoy en contra de eso. Y verá que yo no me considero ni revolucionario, ni de izquierda, porque usted sabe que yo no creo mucho en los dogmas y en las ideologías, yo las estudio y las analizo. Pero uno entendería que esa tendencia política que fue la que incendió el país, el correísmo y la CONAIE, eh, deberían de estar de acuerdo con que no se le dé plata a los ricos. ¿No le parece, Nicolás? Debería haber realmente una reestructuración de Estado y debería haber una confluencia de fuerzas políticas donde Pero realmente le haya repito, una serie de cosas. a la gente no le gusta hablar de esto. Yo le repito, ¿a usted le parece correcto darle plata a los ricos? No me parece, pero también hay una cosa, mi estimado Otto, también el problema es que no se encontró la forma de hacer llegar el subsidio para que no afectara el nivel de, no hubiera inflación o no afectara Bueno, los ya, costos de la ahí economía. vamos a esa discusión. Yo soy economista, digo, yo no soy periodista, yo trabajé en comunicación, yo soy economista. Ya está 40 centavos arriba el diésel. ¿Qué ha subido de precio, digamos? Usted dice que fue una sensación más psicológica en realidad. No, pues fue abuso, fue especulación. Pero nada ha subido de precio, hay deflación el año pasado. Es decir, no hay inflación, hay deflación. ¿Ya? Como se hizo de golpe, la gente abusa, especula y también hay unas mafias muy, muy grandes, ¿ya?
que pusieron toda la carne al asador para tirar eso abajo. Pero lo cierto es que esa es la decisión que va a sostener la dolarización y la economía. Yo lo dije desde octubre. Si se hacía eso era por sostener la dolarización y la economía y por dejar de subsidiar al que tiene. Pero efectivamente, en algún momento va a haber un impacto, sobre todo en el transporte público urbano. ¿Ya? Ahí va a haber un impacto, no en alimentos, no, en transporte público urbano, que ese sí lo pagan los más pobres. Y por eso se incrementan los bonos. Entonces, si a una familia promedio le iba a subir 10 o 12 dólares el pago de pasajes, la propuesta era darle 20 dólares adicional de bono. Hoy se está dando este año, 800 millones de dólares adicionales en bonos. Créame, 50 dólares más al mes para casi 1 millón de personas adicionales. ¿Ya? Eso con creces compensa el impacto y les deja un saldo a favor. Y dejamos de darle plata a gente como yo, que no la necesita. Es absurdo, es un crimen, es un delito darle dinero a alguien que no lo necesita cuando hay tantas necesidades en el Ecuador. Esa era la base de la decisión. Y hay que velar porque no se pierdan estas compensaciones, porque el rato que se pierden sí habrá un impacto negativo de la decisión. Pero seguir sosteniendo que tú puedes regalarle el subsidio del combustible al que no lo necesita es una barbaridad. Y si hay un impacto, hay que entregarle con creces al que se siente perjudicado. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando yo fui a las comunidades indígenas, Nicolás, a explicar esto, como te lo estoy hablando contigo, porque tenía respuestas como la tuya. Y conversaciones muy duras, porque además estaban todavía con las mentiras estas que ahora están queriendo potenciar de que habían asesinado niños y qué sé yo qué. Todo mentira. Pero cuando me sentaba, Nicolás, llegaba y hablábamos en el piso, me sentaba como uno más, conversaciones muy duras, muy difíciles, en decenas de comunidades indígenas. Y al final del día nos dábamos un abrazo y quedaba todo claro. Y gracias a eso se ha podido avanzar en esto que, insisto, ¿quién lo va a reversar? Nadie, porque saben que ha sido la decisión que nadie jamás tuvo los pantalones para tomar, pero posiblemente la decisión más importante es de la dolarización. Mi estimado Otto, usted acaba de decir, personas como yo, y obviamente usted es del entorno empresarial de Guayaquil, uno de los más fuertes. ¿Usted comparte con la visión de que hay en Alemania, además de que usted estudió en Alemania, de que los ricos deben pagar más impuestos? Primero que, a ver, mire, yo creo que quien tiene debe de contribuir, pero es así de sencillo. ¿Ya? Todos pagamos impuestos en el Ecuador, quienes generamos utilidades, ¿verdad? Hay impuesto a la renta, hay IVA, transacciones comerciales, hay impuestos que se calcula sobre el patrimonio a nivel municipal, las patentes, ¿ya? Todo se paga. La presión Impuesto al tributaria del Ecuador. patrimonio. Al patrimonio se pagó solo con el terremoto, pero hay una tasa patrimonial del Ujú. 1.5 por mil que te cobran todos los municipios que se llama la patente. Ese se calcula sobre el patrimonio de las empresas. Poca gente lo sabe, pero ocurre. Lo primero que hay que hacer es que quienes tienen que pagar paguen lo que tienen que pagar. Es decir, reducir la evasión. Eso es lo primero, ¿verdad? Para mí por ahí se empieza. Todavía hay mucha evasión. No puede ser que en el mismo segmento económico, en la misma actividad, yo no te digo que todos ganan igual, pero no puede ser que haciendo lo mismo, las diferencias sean hasta 10-1 de cuánto paga el uno de impuesto y cuánto paga el otro. ¿Me explico, Nicolás? O sea, Sí, ahí hay entiendo. evasión. Yo trabajé mucho en dos cosas en materia de evasión. La primera, un convenio internacional con la OCDE, que es un organismo que acoge a los países desarrollados del mundo, el cual impulsamos una alianza. Gracias a esa alianza, el Ecuador va a tener información en tiempo real a partir de septiembre de este año de todos los países miembros, que son alrededor de 160, de información tributaria, patrimonial y financiera, de residentes ecuatorianos o ciudadanos ecuatorianos en el extranjero. Entonces, con eso se va a poder, yo me muero de risa porque se pasaron años llenándose la boca de los paraísos fiscales y señalando a fulano y a mengano, hasta a mí me quisieron meter en esa colada, pero nunca impulsaron esto, que es lo único que nos va a permitir perseguir esos dineros sucios o esa evasión irresponsable, ¿ya? Entonces eso es un paso fundamental que va a dar el Ecuador. Septiembre de este año está vigente ese mecanismo. Se firmó hace un año, yo personalmente fui a Francia a firmar a París, a firmar ese documento. Para mí es así de importante la lucha contra la evasión. El otro tema fundamental era actualizar los sistemas y los equipos del SRI.
recién se terminó la actualización de sistemas y equipos, los mismos sistemas y equipos desde el año 2004, me parece. Locura, pues, si la lucha contra la evasión es tecnológica. El Ecuador ha avanzado mucho en presión fiscal. Está en alrededor de 20%, ¿ya? El Ecuador antes de la dolarización tenía una presión fiscal de menos del 8%. Desde el 2001 hasta el 2007 llega a 15%. Y desde el 2007 en adelante llega en algún momento a 21% y luego cae a 19%. Este año debe estar por la pandemia en 18% posiblemente. Muchos negocios están muy complicados, entonces hay menos tributación. El sector turístico está liquidado. Pero lo cierto es que la media del Ecuador tiene que estar en el 20%. Para mí, la media de tributación del Ecuador de recaudación debe de llegar al 25-26% en los próximos 4 años. Esa debe ser una meta. ¿Me explico, Nicolás? Sí. ¿Cómo llegas a esa meta? Combatiendo la evasión. Y el objetivo final debe de ser 30%. Ese debe ser la media con la que el Ecuador lidere la presión fiscal. Eso sí, cuando tú ya eres un ciudadano que contribuye responsablemente, te conviertes en un ciudadano que debe de exigir responsablemente. Entonces, si empiezan a robar en hospitales, si empiezan a haber actos de corrupción, tienes que salir con mayores ganas a reclamar y exigir que ese gran esfuerzo que estás haciendo se retribuya en servicios y beneficios para los más necesitados. Mi estimado Otto, ¿cómo le ve usted también la cuestión en el ámbito económico? ¿Usted cree que se pueden dar alivios en cuanto a condonaciones con el SRI, con el IES? ¿Sea esto técnicamente viable ahora? Volvamos a las hipocresías, ¿no? Eso sería una remisión, ¿verdad? En el Ecuador se han hecho 3 remisiones. 2 las hizo Rafael Correa y 1 la hizo Lenín Moreno. Cuando las hizo Rafael Correa, eran como, digamos, la comunicación era, estamos ayudando, la crisis, los problemas, vamos a hacer remisión de impuestos, ¿verdad? Y cuando le hizo Lenín Moreno, que fue idéntico, fue lo mismo, es que lo hicieron porque le regalaron a los ricos 2.000 millones de dólares. ¿Sí ha escuchado? 3.500, Yeah. ya ni me sé la ¿Cuál, cifra exacta. yeah. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ninguna, ¿verdad? Hipocresía, así se llama. O sea, cuando lo hacen ellos está bien y cuando lo hacen los otros está mal. Hipocresía, ¿ya? Entonces, yo sí creo que se debe analizar una remisión, pero eso es a nivel legislativo, si mal no me equivoco. Por ejemplo, Sobre todo para ciertos sectores, porque cuidado también, te pasan gato por liebre, hay sectores que no han visto impactada mayormente su situación y tienen que ayudar a sostener la economía. Entonces usted tiene que hacer un análisis por sector. El sector turístico, para mí, necesita remisión tributaria, financiamiento especial, ¿ya? E incentivos adicionales, como exenciones de IVA para el sector turístico, para que los ecuatorianos empecemos a viajar dentro del Ecuador. Para ecuatorianos nomás la exención, no para extranjeros. Explico. Mi estimado Otto, achicar el tamaño del Estado, ¿qué tan viable lo ve? Porque ahorita le escucho el discurso de lo uno y del otro es que hay que contratar más gente, pero a su vez hay que bajar el gasto corriente. ¿Cómo? ¿Más o menos gente? ¿Quién dice que hay que contratar más y quién dice que los dos dicen que hay que contratar más? Bueno, el uno, Guillermo Lazo, ofrece salud gratuita, me imagino que tiene que contratar más gente, y el otro dice que le va a dar estabilidad a todos los que están bajo contrato. Ya, volvamos al tema. Es que esto es por sectores. Hay lugares donde se puede hacer recortes. Yo los hice. Yo traté de liderar con el ejemplo siempre en la vicepresidencia y bajé el gasto del 40% menos. Y esto no es un tema de ser, digamos, descorazonado con las personas que trabajan en el sector público. Yo respeto, valoro y entiendo la importancia fundamental del servidor público en una sociedad justa y equitativa. Entiendo la importancia de los derechos laborales del servidor público y del trabajador privado. Lo entiendo perfectamente, jamás lo violaría. Pero ellos no entienden que si sigues sosteniendo un Estado que no puedes pagar, se van a quedar todos sin empleo o van a ganar todos menos. ¿Me explico? Porque si no es sostenible, va a estallar, va a explotar en algún momento. Entonces hay que tomar decisiones importantes. Yo las tomé en el área que me correspondió y demostré que la vicepresidencia podía funcionar o funcionó mejor, inclusive con menos gente. Luego tienes otros casos, vamos a salud. En salud el problema no es recursos para contratar. En pandemia se necesita, de hecho, mientras yo estuve se contrataron 1.500 personas adicionales. A mí me molesta, dicen, se despidió a gente en pandemia. Seguramente hay unos contratos que vencieron y que se consideraron que estaban en un área que no era necesaria renovar. Desconozco, yo no estoy a ese nivel de detalle. Pero lo cierto es que en términos generales,
entre abril y mayo se contrataron 1.500 personas adicionales en el sector público de la salud, porque evidentemente la pandemia ha puesto contra las cuerdas al sistema de salud pública de Noruega, del Congo, de Chile, de Perú y de Ecuador, ¿me explico? Y de Estados Unidos. El problema no era económico en ese momento y en ese caso. El problema era el personal especializado, los especialistas de la salud, los intensivistas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde estaba la mayor presión del sistema de salud? A nivel de unidades de cuidados intensivos. ¿Qué necesitas para operar un ventilador mecánico? Un intensivista. No hay. No hay esos profesionales en el Ecuador. Hay muy pocos. Entonces no alcanza. No importa la plata, no importan los ventiladores que traigas, no hay cómo ampliarlo más. Llegamos al límite, lo alcanzamos a duplicar y salvo que empieces a traer profesionales de otros países, pero se imaginará cómo están en otros países demandados también. Entonces, Los no es cogieron así en nomás. curva los intensivistas, en realidad. ¿Perdón? Los cogieron en curva. Me acuerdo cuando aquí en Cuenca es una ciudad universitaria y tiene varias facultades de medicina. Y todo el mundo decía, ya cerremos las facultades de medicina. Se producen muchos médicos. No sigan sus vocaciones. No, Comenzaron a... es que el error está mal en la comunicación, porque no es que hay muchos médicos. Falta que se especialicen mejor en las áreas donde hay déficit. Me explico. Porque tal vez posiblemente hay muchos médicos de medicina general, ¿ya? Pero posiblemente faltan específicamente, estoy inventando, no tengo el dato exacto, pero de lo que pude estudiar en esa época, faltan específicamente intensivistas, faltan específicamente oncólogos, me explico, cardiólogos, ¿ya? Entonces, yo sí creo que hay un divorcio entre la necesidad de lo público y el sistema de educación superior. Deberían de estar mejor coordinados para suplir ese tipo de falencias, porque las hay. No hay intensivistas en el cuerpo. Y lo digo porque la CENESID fue una de las que comenzó a recortar, exigía unos exámenes muy altos, luego pasó la carrera de medicina a costar $2,000, $3,000, que era impagable. Y ahora vemos que en realidad hace falta, y realmente hace falta especializar los médicos, como usted decía, mi estimado Otto, especializarlos y poderlos hacer. Ahora la pregunta es, la dosis del odio, ¿cuál gana? ¿Lazo o Arauz? ¿Cuál odia más? Y perdón que lo diga, pero es que en las conversaciones, el uno y el otro lado, ya el uno habla de concertación y el otro habla de concertación. Y por otro lado se tiran las pullas más feas posibles y los insultos. Ya la política, yo siempre digo, se han encargado algunos políticos de convertirla en una cloaca para ahuyentar a la gente buena, a la gente decente y atraer a los malos. Yo sí puedo decir que pude hacer servicio público y pude hacer política porque me dediqué a la política, sin no al proselitismo, porque nunca he sido candidato a nada, pero a la política, sin y respetar a nadie, sin insultar a nadie, sin faltar un respeto a nadie. Y eso es una diferencia importante, ni pagando troll center, ni gastando en dañarle la honra a nadie. Recibí insultos, calumnias, las que ustedes quieran, pero uno se toma las cosas de quien vienen, mi querido Nicolás. Hay personas que no vale la pena siquiera voltearse a ver, porque son personas negativas, ¿ya? Y con esto no le quiero decir, yo no miro a nadie hacia abajo y no miro a nadie hacia arriba, yo miro a todo el mundo al nivel de los ojos. Pero hay personas que sencillamente no valen la pena, créanme. Son gente mala, gente malintencionada, además motivados de estar en la política por las razones equivocadas, por razones económicas, por razones de vanidad. Esa vaina a mí no me atrae. ¿Qué le pareció a Bucaral? Primero se volvió su enemigo, después fue a apoyar a Arauz. Y perdón que lo diga, pero, o sea, es medio, no, o sea, el volteo de la política en realidad, o sea, Vea, la, las, el señor cree que yo lo percibo. Yo no percibo a nadie. Yo lo único que permití fue que las compras públicas en emergencia sean abiertas para que la justicia pueda actuar y no exista impunidad. Si el señor está metido en ese lío gracias a eso, problema de él, no es problema mío. Yo solo cumplí con mi país. Que exista transparencia para que nadie se salga con la suya. Nada más, mi querido Nicolás. Yo no tengo nada que opinar de ese señor. Creo que ya la ciudadanía se expresó claramente cuando le entregó menos del 1% de votación. En estos momentos también usted haciendo un análisis de la medida de abrir la información de las compras públicas, pensó que iba a saltar tanta podredumbre como saltó. Desgraciadamente en Ecuador la emergencia ha sido sinónimo de corrupción.
por primera vez se decide que las compras públicas en emergencia sean abiertas y esa fue la consecuencia. Lo que me entristece es que veo que todavía siguen, o sea, que me refiero que vi recién unos reportes de venta de medicamentos con sobreprecios y vainas, o sea, es como que nadie, es como que una de mis esperanzas en todo esto, Nicolás, era que quede la lección para que no se repita, pero la gente insiste, oiga, en seguir con esas prácticas nocivas para el Ecuador. Y eso no es que yo le digo porque la responsabilidad de un gobierno es permitir la transparencia. ¿Ya? Tú no puedes velar porque cada funcionario o cada persona sea honesta, no puedes hacerlo. De hecho, te puedes llevar muchas decepciones. Eh, pero sí puedes ser responsable de que no se esconda la corrupción bajo la alfombra. Peor aún, como hacían en el pasado, por defender un proyecto político, poner el proyecto político por delante del país. Es una locura. Parte de las razones por las cuales yo no puedo apoyar al señor Arauz. Porque eso es lo que ellos hacían. O sea, preferían, digamos, que los problemas de corrupción pasen desapercibidos para no afectar el proyecto político. Es terrible. Yo no le estoy diciendo siquiera que haya sido cómplice el que tomaba esa decisión. Es decir, que se haya llevado $1. Pero ya cuando no permites la transparencia, en alguna forma eres cómplice. ¿Me explico? En teoría del delito se llama el delito de omisión. Sí, no sé cómo esté tipificado penalmente, pero tú tienes que permitir como autoridad, por más que te duela, por más que afecte al proyecto político, porque afecta, tienes que permitir la transparencia y la independencia de los poderes del Estado para que actúen. Creo que uno de los cambios importantes, y la libertad de expresión para que se comunique. ¿De qué sirve la transparencia si el medio el que da la noticia lo cierran 2 días después? Pues? Entonces, yo creo que el Ecuador ha recuperado la libertad de expresión, la fortaleza institucional e independencia institucional para que la Fiscalía, la Contraloría, la del Sistema Judicial trabaje sin presiones de Carondelet, no existe. Y ha recuperado esta posición, por lo menos mientras yo estuve, porque yo ya no puedo, digamos, dar fe, yo he salido hace 9 meses, ya no soy parte del gobierno, no tengo comunicación. Ha recuperado esta posibilidad de que desde el poder no se encubran. Eso es bueno, me alegra mucho por el país, ojalá lo sepamos atesorar, ojalá lo sepamos exigir en el futuro. Mi estimado Otto, usted tiene un club de fans liderado por Nicolás Brito, que sueñan con que usted sea el próximo presidente del Pero eso no Ecuador. es un club de fans, ¿no? Esos son personas muy valiosas, muy respetables, y como ellos otros grupos que han tomado la decisión digamos, apoyar y de trabajar en que a futuro se construya un proyecto político. Yo siempre les digo, no en torno a mí, o sea, yo soy uno más, yo voy a ayudar, yo voy a contribuir, sino en torno al que mejor lo pueda llevar a cabo. Y si mañana, si hoy soy yo, enhorabuena, y si mañana no soy yo, pues quien sea. Pero la idea es construir un proyecto en función de unir al país en base a objetivos y dejar de dividirlo en función de ideologías. Esa es mi visión en términos generales. Y sí, yo converso con ellos con frecuencia, insisto, es uno de varios grupos que en ese sentido se han organizado y trato de articular el trabajo para poder llegar posiblemente a las próximas elecciones ya mejor estructurado, para poderle dar esa opción al país. Tal vez pueda ser usted el próximo alcalde de Guayaquil. No está en mis planes participar directamente en las seccionales, le soy sincero, Nicolás, pero como me han dicho que nunca digas nunca, entonces no te puedo decir que no, pero yo prefiero trabajar un proyecto nacional, personalmente. Mi estimado Otto, usted era una esperanza para mucha gente en su candidatura a la presidencia, y sé que muchas personas que están trabajando en estos momentos porque usted sea el próximo candidato de aquí a 4 años. ¿Qué le diría usted a Nicolás Brito y a otros líderes de los grupos que en realidad le ven a usted como un líder y que están apostando hacia la construcción de un Ecuador diferente a través de estos grupos políticos? Bueno, a decirles que tenemos ahora sí tiempo para hacer las cosas bien, para construir las bases, las estructuras, los objetivos que necesita el Ecuador para sumar a la mejor y mayor cantidad de gente posible. ¿Ya? Creo que en eso hay que trabajar, que cada vez sean más personas las que se identifiquen con este concepto de identificar objetivos y diseñar la hoja de ruta para cumplirlos. Y en función de eso, insisto, no hay tiempo que perder. Se acaban estas elecciones y de forma inmediata hay que activar ese trabajo. Mi estimado Otto, ¿por quién va a votar usted en el día domingo? Creo que ha quedado clarísimo, Nicolás. Por Guillermo Lazo. Mi Creo que lo estimado hemos Otto, explicado en varias ocasiones. Yo insisto,
no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo no soy coideario del señor Lazo, lo conozco, yo no voy a negar que lo conozco, pero no soy coideario de él. Pero entre la certeza del fracaso, del camino hacia la miseria, que es el socialismo del siglo XXI, y la probabilidad de que cualquier alternativa nos brinde una ruta distinta de bienestar a los ecuatorianos, prefiero probar suerte, mi querido. Ya para terminar esta entrevista, muchas gracias, mi estimado Otto. ¿Y qué mensaje le dejaría usted a las personas este día domingo 11 de abril que van a sufragar? eh, ¿Qué mensaje les diría, mi estimado Otto? Que no pueden ser indiferentes ante esta elección, que es una elección muy importante, como siempre lo son, pero en esta ocasión en especial estamos en medio de una crisis muy profunda, estamos tratando de salir, insisto, de un hueco también igual de profundo de esta crisis que nos ha dejado un modelo fracasado que se llama socialismo del siglo XXI, que hoy está representado por el señor Arauz. Tenemos que hacer el esfuerzo por salir de ahí y evidentemente lo más lejos que estemos de ese modelo, mejor vamos a estar los ecuatorianos. Háganlo, reflexionen, el voto nulo no es un voto válido, nulo no es candidato. Ustedes escojan en función de sus experiencias y traten de darle al Ecuador viabilidad. Traten de darle a su familia esperanza, un camino, a sus hijos un futuro. Gracias, Nicolás. Gracias, mi estimado Otto. Estimados amigos, volvemos con más entrevistas en un momento.